Historia del arte contemporáneo. La historia del arte contemporáneo del siglo XX. El siglo XX marcó un periodo de cambios revolucionarios en la historia del arte, dando lugar a movimientos y estilos radicalmente nuevos que desafiaron las normas tradicionales. La historia del arte contemporáneo del siglo XX se caracteriza por una ruptura con el pasado, una búsqueda de nuevas formas de expresión y una exploración de las relaciones entre arte y sociedad. El nacimiento de las vanguardias. El siglo XX comenzó con el auge de las vanguardias, movimientos artísticos que buscaban romper con las convenciones y explorar nuevas formas de expresión. Algunos de los movimientos más importantes fueron: fauvismo, conocido por su uso audaz del color y su énfasis en la emoción y la intuición. Artistas como Henri Matisse y André Derain fueron figuras clave de este movimiento. Cubismo, desarrolló una nueva forma de representar la realidad, fragmentando las formas y utilizando múltiples perspectivas. Pablo Picasso y George Braque fueron los principales exponentes del cubismo. Expresionismo, se centró en la expresión emocional y subjetiva del artista. Edvard Munch y Ernst Ludwig Kirchner fueron figuras clave de este movimiento. Futurismo, celebró la velocidad, la tecnología y la modernidad. Humberto Boccioni y Giacomo Balla fueron artistas futuristas prominentes. Dadaísmo, se caracterizó por su rechazo al sentido y la lógica, buscando la provocación y el absurdo. Marcel Duchamp y Hugo Ball fueron figuras clave del dadaísmo. La búsqueda de la abstracción. A medida que avanzaba el siglo XX, el arte se volvió cada vez más abstracto, alejándose de la representación realista. Algunos de los movimientos abstractos más importantes fueron: abstraccionismo, se centró en la forma y el color, eliminando cualquier referencia a la realidad. Vasily Kandinsky y Piet Mondrian fueron pioneros del abstraccionismo. Surrealismo, exploró el subconsciente y el mundo de los sueños, utilizando imágenes oníricas y distorsionadas. Salvador Dalí y René Magritte fueron artistas surrealistas famosos. El arte después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en el arte, dando lugar a nuevos movimientos que reflejaban los cambios sociales y políticos de la época. Algunos de los movimientos más importantes de la posguerra fueron: expresionismo abstracto, se caracterizó por su espontaneidad y su énfasis en la expresión emocional. Jackson Pollock y Mark Rothko fueron figuras clave de este movimiento. Pop art, celebró la cultura popular y los objetos cotidianos, utilizando imágenes de los medios de comunicación. Andy Warhol y Boy Lichtenstein fueron artistas pop prominentes. Minimalismo, se centró en la simplicidad y la reducción de formas, utilizando materiales industriales y geometrías simples. Donald Judd y Sol LeWitt fueron artistas minimalistas importantes. Conceptualismo, se centró en las ideas y los conceptos, más que en la forma física de la obra de arte. Sol LeWitt y Joseph Kosuth fueron artistas conceptuales influyentes. El arte contemporáneo del siglo XXI. El arte contemporáneo del siglo XXI continúa explorando nuevas formas de expresión, desafiando las convenciones y reflejando los cambios sociales y tecnológicos de nuestro tiempo. Algunos de los temas clave del arte contemporáneo incluyen: la globalización. El arte contemporáneo se caracteriza por una mayor interconexión entre las culturas, con artistas de todo el mundo trabajando en colaboración. La tecnología. La tecnología ha tenido un profundo impacto en el arte, dando lugar a nuevas formas de creación y exhibición. La sostenibilidad. El arte contemporáneo se está volviendo cada vez más consciente de los problemas ambientales y sociales. Conclusión. La historia del arte contemporáneo del siglo XX es una historia de innovación, experimentación y búsqueda de nuevas formas de expresión. Desde las vanguardias hasta el arte conceptual, el arte del siglo XX ha desafiado las normas tradicionales y ha reflejado los cambios sociales y políticos de la época. El arte contemporáneo del siglo XXI continúa esta tradición, explorando nuevas formas de expresión y respondiendo a los desafíos de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los movimientos artísticos más importantes? Los movimientos artísticos más importantes del siglo XX son aquellos que marcaron un cambio significativo en la forma de pensar y crear arte, influyendo profundamente en la historia del arte y la cultura en general. Estos son algunos de los más relevantes. Fauvismo, 1905 a 1908. Este movimiento se caracterizó por el uso audaz del color, liberándose de las reglas tradicionales de la pintura. Henri Matisse y André Derain fueron figuras clave. Cubismo, 1907 a 1914. El cubismo revolucionó la representación de la realidad, fragmentando las formas y utilizando múltiples perspectivas.
Pablo Picasso y George Braque fueron sus principales exponentes. Expresionismo, 1905 a 1925. Este movimiento se centró en la expresión emocional y subjetiva del artista, utilizando formas distorsionadas y colores intensos. Edvard Munch y Ernst Ludwig Kirchner fueron figuras clave. Futurismo, 1909 a 1916. El futurismo celebró la velocidad, la tecnología y la modernidad, utilizando líneas dinámicas y formas abstractas. Umberto Boccioni y Giacomo Balla fueron artistas futuristas prominentes. Dadaísmo, 1916 a 1922. Este movimiento se caracterizó por su rechazo al sentido y la lógica, buscando la provocación y el absurdo. Marcel Duchamp y Hugo Ball fueron figuras clave del dadaísmo. Abstraccionismo, 1910 a 1960. Se centró en la forma y el color, eliminando cualquier referencia a la realidad, explorando la composición y la expresión pura. Vasily Kandinsky y Piet Mondrian fueron pioneros del abstraccionismo. Surrealismo, 1924 a 1960. Exploró el subconsciente y el mundo de los sueños, utilizando imágenes oníricas y distorsionadas. Salvador Dalí y René Magritte fueron artistas surrealistas famosos. Expresionismo abstracto, 1940 a 1960. Se caracterizó por su espontaneidad y su énfasis en la expresión emocional, utilizando gestos y colores intensos. Jackson Pollock y Mark Rothko fueron figuras clave de este movimiento. Pop art, 1950 a 1960. Celebró la cultura popular y los objetos cotidianos, utilizando imágenes de los medios de comunicación. Andy Warhol y Boy Lichtenstein fueron artistas pop prominentes. Minimalismo, 1960 a 1970. Se centró en la simplicidad y la reducción de formas, utilizando materiales industriales y geometrías simples. Donald Judd y Sol LeWitt fueron artistas minimalistas importantes. Conceptualismo, 1960 a 1970. Se centró en las ideas y los conceptos, más que en la forma física de la obra de arte. Sol LeWitt y Joseph Kosuth fueron artistas conceptuales influyentes. Estos movimientos marcaron un antes y un después en la historia del arte, influyendo en los artistas posteriores y dando forma a la cultura visual del siglo XX. Cada uno de ellos exploró nuevas ideas y formas de expresión, contribuyendo a la riqueza y diversidad del arte contemporáneo que conocemos hoy. ¿Qué caracteriza a cada movimiento artístico? Claro. Aquí te presento las características principales de cada movimiento artístico. 1. Fauvismo, 1905 a 1908. Color, uso audaz y expresivo del color, liberándose de las reglas tradicionales. Colores puros, vibrantes y contrastantes. Simplificación, formas simplificadas y planas, enfatizando la emoción y la intuición sobre la representación realista. Influencia, naturaleza, pintura impresionista, arte japonés. Artistas clave, Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck. 2. Cubismo, 1907 a 1914. Fragmentación, descomposición de las formas en planos geométricos. Múltiples perspectivas. Representación de la realidad desde distintos puntos de vista, mostrando simultáneamente diferentes ángulos. Abstracción, graduación hacia la abstracción geométrica, perdiendo la representación tradicional. Artistas clave, Pablo Picasso, George Braque, Juan Gris. 3. De expresionismo, 1905 a 1925. Emocionalidad, prioriza la expresión de emociones y sentimientos sobre la representación objetiva. Exageración, formas distorsionadas, colores intensos y pinceladas fuertes para transmitir la intensidad emocional. Temas, angustia, soledad, alienación, temas sociales y políticos. Artistas clave, Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Kate Kollwitz. 4. Futurismo, 1909 a 1916. Movimiento, celebración de la velocidad, el movimiento, la tecnología y la modernidad. Dinamismo, líneas dinámicas, formas abstractas y composiciones fragmentadas para representar el movimiento. Temas, maquinaria, automóviles, trenes, aeroplanos. Artistas clave, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini. 5. Dadaísmo, 1916 a 1922. Antiarte, rechazo a las convenciones artísticas, la lógica y el sentido común. Provocación, intención de escandalizar y desafiar las normas sociales. Absurdo, uso del humor, la ironía y el absurdo para expresar la desilusión con la sociedad. Artistas clave, Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Hugo Ball. 6. Abstraccionismo, 1910 a 1960. Pureza formal, se centra en la forma, el color y la composición, sin referencia a la realidad. Geometría,
uso de formas geométricas simples, líneas y colores puros. Espiritualidad, búsqueda de la expresión espiritual y el orden universal. Artistas clave, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, Kazimir Malevich. 7. Surrealismo, 1924 a 1960. Subconsciente, exploración del subconsciente, los sueños y el mundo de lo irracional. Imágenes oníricas, uso de imágenes extrañas, distorsionadas y fantasiosas. Automatismo, técnicas como el automatismo psíquico para acceder al subconsciente. Artistas clave, Salvador Dalí, René Magritte, Joan Miró. 8. Expresionismo abstracto, 1940 a 1960. Espontaneidad, gestos y pinceladas espontáneas, enfatizando el proceso creativo. Abstracción, abstracción total, sin representación de objetos o figuras. Emocionalidad, expresión emocional intensa y directa. Artistas clave, Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning. 9. Pop Art, 1950 a 1960. Cultura popular, celebración de la cultura popular, los medios de comunicación y los objetos cotidianos. Imágenes icónicas, uso de imágenes de la publicidad, el cine, la televisión y los cómics. Ironía, crítica social y humorística hacia la sociedad de consumo. Artistas clave, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg. 10. Minimalismo, 1960 a 1970. Simplicidad, uso de formas simples, colores neutros y materiales industriales. Reducción, eliminación de detalles superfluos, enfatizando la forma básica. Geometría, formas geométricas simples y ordenadas. Artistas clave, Donald Judd, Sol LeWitt, Robert Morris. 11. Conceptualismo, 1960 a 1970. Idea, primacía de la idea sobre la forma física de la obra de arte. Conceptos, exploración de conceptos, ideas y procesos. Participación, participación del espectador en la creación del significado de la obra. Artistas clave, Sol LeWitt, Joseph Kosuth, Marcel Broodthaers. Espero que esta información te sea útil. Recuerda que cada movimiento tiene sus propios matices e interpretaciones. Sigue explorando. ¿Hay otros movimientos artísticos importantes? Por supuesto. El siglo XX fue una época de gran ebullición artística, por lo que existen otros movimientos importantes que no se mencionaron en la lista anterior. Algunos de ellos son Art Nouveau, 1890 a 1910 se caracterizó por la inspiración en la naturaleza, las líneas curvas, las formas orgánicas y el uso de materiales como el vidrio y el metal. Artistas clave, Antoni Gaudí, Alphonse Mucha, Louis Comfort Tiffany. Art Deco, 1920 a 1940 se caracterizó por la geometría, el lujo, la ornamentación y la influencia de la cultura egipcia y azteca. Artistas clave, Tamara de Lempicka, Jean Dunand, Aline Gray. Neoplasticismo, 1917 a 1930 fue una rama radical del abstraccionismo, que se basaba en la reducción de la forma a sus elementos más básicos, líneas, colores primarios y rectángulos. Artistas clave, Piet Mondrian, Theo van Doesburg. Constructivismo, 1919 a 1930 este movimiento se centró en la construcción de objetos artísticos a partir de elementos prefabricados, utilizando materiales industriales y formas geométricas. Artistas clave, Vladimir Tatlin, Alexander Rodchenko. Suprematismo, 1913 a 1920 fue un movimiento ruso que se basaba en la supremacía del color y la forma sobre cualquier representación figurativa, utilizando formas geométricas simples como el cuadrado y el círculo. Artistas clave, Kazimir Malevich. Bauhaus, 1919 a 1933 fue una escuela de diseño y arquitectura que combinó la funcionalidad, la estética y la tecnología. Artistas clave, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Paul Klee. Arte Povera, 1960 a 1970 un movimiento italiano que utilizó materiales humildes y cotidianos como la tierra, la piedra y la madera para crear obras de arte que desafiaban las convenciones tradicionales. Artistas clave, Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini. Land Art, 1960 a 1970 un movimiento que se caracterizó por la creación de obras de arte en la naturaleza, utilizando el paisaje como material y espacio de expresión. Artistas clave, Robert Smithson, Walter de Maria, Michael Heiser. Performance Art, 1960 presenta un movimiento que utiliza el cuerpo del artista como medio de expresión, realizando acciones y performances que desafían las convenciones del arte tradicional. Artistas clave, Marina Abramovic, Yoko Ono,
Joseph Beuys. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos movimientos artísticos importantes que surgieron en el siglo XX. Cada uno de ellos aportó nuevas ideas y formas de expresión al panorama artístico, enriqueciendo la historia del arte y la cultura en general. Espero que esta información te sea útil. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.